Hola, bon dia. Doncs ara donarem pas en aquesta segona taula, que l'hem anomenat el passat, present i futur de la democràcia directa. I l'objectiu és fer una mica una repassada pels canals de democràcia directa i la seva aplicació en el món. Ens semblava imprescindible, en aquestes jornades d'innovació, presentar l'esfera de la democràcia directa com una part complementària d'aquesta democràcia representativa, entenent que sense aquesta el sistema democràtic no és complet. S'ha de dir també que si per nosaltres els canals de democràcia directa suposen a dia d'avui una innovació en la nostra ciutat, doncs en molts països fa anys que ja s'utilitzen i que formen part d'una normalitat democràtica. Aquí però no podem dir el mateix, no? Per començar perquè en el mateix estat espanyol el que és el referèndum vinculant no existeix. I després perquè en aquesta ciutat, a Barcelona, hem tingut una experiència de consulta, que va ser la de la Diagonal, i hem tingut un altre segon intent de consulta en el que, de moment, ha estat bloquejada pels poders polítics i econòmics. I és que, en realitat, quan la participació és real i la ciutadania pren poder, el conflicte moltes vegades està servit. Aleshores, per parlar d'aquestes qüestions, tenim aquí a la regidora de Participació de l'Ajuntament, la Gala Pin, que ens situarà breument com s'expressa aquesta realitat a la ciutat de Barcelona i quins són els mecanismes de democràcia directa aquí. I seguidament ens acompanyarà, a qui li donem les gràcies per haver Welp, que és investigadora principal en el Centre for Democracy Studies i codirectora del Centre Latinoamericana de Zúrich, i que té una línia de recerca principal focalitzada en la innovació política i especialment en l'anàlisi comparada dels mecanismes de democràcia directa i participativa, així com els usos dels mitjans digitals per l'activitat política, en temes sobre els quals ha publicat extensament i que recentment ha publicat un llibre que es diu Todo sobre la democracia del siglo XXI, que és aquest i que podreu també trobar i que us recomano. Doncs jo, sense més, li passaré la paraula a la Gala Pin, que farà una introducció, després la Janina, i si queda temps obrirem el torn de paraules. Hola, ara? Sí, guai. Bé, gràcies, Laia. Feliç dia d'internet a tots i... ¿Se me oye? Hola, sí, ahora sí. Vale, guai. Això, abans d'entrar a explicar quins són els mecanismes de democràcia directa que tenim a l'Ajuntament de Barcelona, crec que és important tenir una mica de context general. Venim d'un 15M on una de les demandes principals de la ciutadania era la de tenir més protagonisme i més capacitat d'incidència en les polítiques públiques que es duien a terme, però és cert que així com el 15M genera un clima que obria finestres d'oportunitat. Hola, sí, Akbar, hola, sí, vale. Així com després del 15M s'obren finestres d'oportunitat que dan pas a que hi hagi les candidatures municipals. Després em passeu un micro de mà i així potser evitem haver de... Hola, sí, ara... No sé si soy yo o es el micro... Perfecte. Vale, potser així millor. Així com després del 15M s'obren finestres d'oportunitat que permeten, entre d'altres, les candidatures del que després serien les ciutats del canvi, jo crec que també és part de la llavor del que tenim ara com a moviment feminista. Malgrat això, ara mateix estem en un context on sembla que estem entrant en aquesta deriva d'extrema dreta en la que la resta d'Europa ja hi era. I aquí jo crec que són esdevenen més importants que mai aquests mecanismes de democràcia directa, també com per mantenir oberta aquesta finestra d'oportunitat per poder generar canvis estructurals. Dins d'això, i per aterrar una part com menys sexy,
Nosaltres, quan vam arribar a l'Ajuntament, vam retomar una feina que s'havia començat feia temps, que era la de revisar i modificar el reglament de participació ciutadana que tenia l'Ajuntament de Barcelona, i una de les fites més importants que tenia aquesta feina de revisió era justament la d'introduir mecanismes de democràcia directa. I aquí sí que fer dos apunts. Per una banda, la democràcia directa i la participació entesa també com una forma de redistribuir el poder. No volem que la participació siguin foros d'opinió, sinó que volem que siguin mecanismes de distribuir poder. I dos, el segon apunt és com més un repte, que aquests mecanismes de democràcia directa en part també són mecanismes que permeten que col·lectius que habitualment no participen o que tenen més dificultat puguin tenir incidència en el que són les polítiques públiques d'una ciutat. I en aquest sentit, el reglament de participació ciutadana, que es va treballar amb els grups polítics i també amb moltes entitats, incorpora mecanismes pels quals, a través de la recollida de signatura, diferents nombres de recollides de signatures, es pot des d'introduir un punt en l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament o d'un districte, convocar un òrgan de participació i, sobretot, la part més important, la de poder proposar consultes, elements a consultar dins del ple de l'Ajuntament. Aquí vam voler tenir un mecanisme, diguem-ne, de cautela, de manera que quan una pregunta, una proposta de consulta ve dels partits polítics, necessita 2/3 parts del ple, és a dir, 27 regidors, i quan ve fruit d'una iniciativa ciutadana necessita, per dir-ho ràpid, més vots a favor que en contra, i a més el plenari municipal no es pot pronunciar en contra d'aquestes preguntes a no ser que siguin il·legals, que no s'atenguin al marc jurídic. Dins d'això, tan bon punt vam aprovar el reglament de participació, va haver 3 iniciatives diferents que van recollir signatures. Una no va arribar, aquella que plantejava el canvi de nom de la plaça Antonio López i la que plantejava quin model de gestió de l'aigua hem de tenir, si la gestió de l'aigua havia de ser pública i en participació ciutadana, sí que van assolir les signatures. I malauradament hay algo que nos pone bastante, que es que cuando los malos se ponen nerviosos pues nos da como gustirrinín, però alhora també els dolents tenen com bastanta capacitat d'influència, i en aquest sentit Agbar, que és l'empresa que gestiona l'aigua ara mateix de manera una mica dubtosa, va posar tots els seus recursos en funcionament, tant va fer una ofensiva jurídica, una campanya comunicativa gastant-se milers i milers d'euros, va fer pressing també als partits, i malauradament els partits, entre poder anar de la mà d'Agbar i poder fer-li, poder desgastar el govern, en aquest cas van votar contràriament a la pregunta sobre l'aigua i per ende també a la pregunta sobre Idrissa Diallo, sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López. En aquest cas crec que es va evidenciar molt clarament això que hem dit moltes vegades, que la ciutadania sempre va per davant de les institucions, i justament quan la ciutadania planteja recollir una lluita que fa molts anys, no hem d'oblidar que als anys 80 Barcelona va tenir la guerra de l'aigua, el moviment per la remunicipalització de l'aigua no és una cosa que sigui d'ara, sinó fa molt de temps. De fet, fa molt de temps que existeix i que ha donat pas a derivades amb lluites molt concretes com la que té l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que fa accions i fa incidència política per evitar talls de llum, aigua i gas. Doncs això, que en aquest cas una ciutadania que anava molt per davant de les institucions en demandes que tenen a veure amb la gestió i amb com s'ha de gestionar un bé i un servei bàsic com és l'aigua, van ser fruit i van ser víctima jo crec que d'un partidisme molt caspós i d'uns interessos d'una empresa multinacional que no està disposada a perdre el seu gran negoci. Dit això, que va ser un cop bastant dur, jo crec que per la democràcia directa a l'Ajuntament, perquè més enllà de la pregunta sobre l'aigua, el que teníem era la possibilitat d'afiançar un mecanisme de democràcia directa dins de l'Ajuntament de Barcelona. Mai abans s'havia pogut havien pogut la gent, els veïns i les veïnes, portar iniciatives a consulta
a l'Ajuntament de Barcelona que no poguessin ser denegades, no? El reglament ara mateix el que diu és, vale, si lo has hecho todo bien, el pleno te lo tiene que aprovar. Els partits les van saltar el seu propi reglament, llavors van perdre aquesta oportunitat d'afiançar un mecanisme de democràcia directa, però per sort també, en aquest cas, i jo crec que aquí això també evidencia la necessitat de que hi hagi una ciutadania mobilitzada perquè aquests mecanismes de democràcia directa siguin efectius i tinguin un recorregut. Les entitats que van promoure les preguntes a la multiconsulta han anunciat ja que posaran un recurs perquè això es torni a votar al plenari. I en aquest sentit crec que com a institucions, com a Ajuntament, una de les coses que tenim és el repte i el deure també de mostrar que quan habilites mecanismes de democràcia directa després són efectius i tenen els seus resultats. I per acabar, ja, mira, em queden 2 minuts encara, és igual, per acabar ja, sí, 3 idees. Una és, tenim mecanismes de democràcia directa que hem vist que han sigut víctimes de partidisme i d'interessos d'empreses privades, però jo crec que això justament el que ens ha d'encoratjar és a continuar endavant, perquè això, el que deia abans, no? Si la participació és repartir poder, doncs és normal que hi hagi alguna gent que es posa nerviosa quan aquests mecanismes s'habiliten. Tenim el repte de fer que aquests mecanismes siguin transversals i que des de la gent d'origen, els veïns i veïnes d'origen divers que tenim a les nostres ciutats, com la gent que habitualment no participa ho faci, com també aquells sectors econòmics que estan més habituats a anar a trucar a la porta d'un regidor o regidora i aconseguir el que volen, doncs que facin servir també aquests mecanismes, no? Per tenir com un plànol d'igualtat. I per últim, crec que aquí una de les coses que es presenta avui, que és el Decidim, no? Justament aquelles eines tecnopolítiques que puguem desenvolupar tenen també un paper crucial a l'hora de transversalitzar aquests mecanismes de participació i a l'hora també d'introduir noves pràctiques que puguin anar més enllà del vell partidisme i de velles formes de fer política que justament són les que hem de poder canviar per donar-li més protagonisme a la ciutadania. Gràcies. Hola. ¿Tienes el...? Ahora, ¿se escucha? Creo que te lo tienes que juntar un poco más. Hola, hola. ¿Sí? ¿No? Hola. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Vale. Buen día a tothom. Buenos días. En primer lugar, decir que me da mucho gusto estar hoy aquí en la fábrica de creación Fabra y Coats y en la inauguración del Laboratorio de Innovación Democrática. Agradezco entonces especialmente a Laia y a Pablo por la invitación y también por el intercambio que venimos manteniendo, también con Tati, desde hace ya un tiempo, que es muy productivo para mí y espero que la presentación sea productiva también para ustedes hoy. Optamos por este título, Pasado, Presente y Futuro de la Democracia Directa, que es cuanto menos muy pretencioso. Creo que somos corresponsables, Laia, por él. Pero la idea no es tanto, por supuesto no habría tiempo para hacerlo, hablar exhaustivamente del pasado de la democracia directa y del presente, sino más bien centrarnos en algunos puntos de la discusión sobre el futuro, pero anclándonos en el pasado, y resaltar algunos elementos que creo que son claves para pensar lo que pasa hoy en la ciudad. En la inauguración, Xavier decía, se está haciendo un esfuerzo descomunal para abrir la ciudad a la democracia directa, ¿no? Y de alguna manera creo que los retos, si bien son nuevos, hay muchos que son comparables con los que se han vivido en otros lugares al intentar introducir mecanismos de participación, abrir el sistema, mecanismos de democracia directa. Entonces, la idea de ir al pasado busca enfatizar en algunos elementos, como por ejemplo destacar claramente, desde ya, esto no empezó en Barcelona, no empezó con Ada Colau, no empezó con Carmena, tampoco empezó con el Brexit y con Cameron ni con Hugo Chávez en Venezuela. Digamos, hay una disputa por la construcción de la democracia que viene desde el mismo origen de la democracia moderna. Ese sería como un primer mensaje. Un segundo está asociado a las características de esa disputa, que creo que es relevante resaltar.
Quizá en un contexto como el español de hoy, digamos, con tanta corrupción asolando las instituciones, a veces se pierde de vista, pero es, creo, importante destacar que la disputa no es solo por poder, sino también por ideas. Hay ideas alternativas en contraposición sobre cuál es el mejor sistema. Para algunos es mejor un sistema que sea más democrático, para otros es mejor que predomine la estabilidad, y hay tensiones que deben formar parte de la discusión. En cuanto al presente, creo que también Carola Castellá en su presentación lo decía, hay una crisis, hay una ventana de oportunidad, está en discusión si se va a mantener abierta por mucho tiempo o se nos está cerrando, pero esta es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Entonces la discusión, y con eso voy a cerrar finalmente, para mí no es tanto sobre si es buena o mala la democracia directa. Creo que es evidente que hay un reclamo de participación que está creciendo, sino qué mecanismos hay que regular, cómo hay que regularlos y qué serie de condiciones o elementos son indispensables, porque no solo se trata de qué mecanismos y qué regulación, sino también de todo un marco en el que intervienen las organizaciones sociales, los partidos, los medios, que pueden contribuir a que un mecanismo funcione de mejor o de peor manera. Entonces, dicho esto, vamos por el pasado. Como decía, no voy a hablar de Grecia, no voy a hablar de la democracia directa clásica. Creo, de hecho, que no tiene mucho que ver. Digamos, cualquier proceso histórico puede ser útil para pensar los procesos actuales, pero en este caso para nada hace falta remitirse a un proceso tan lejano. Creo que nos basta con mirar a los orígenes de la formación del Estado. Y creo que hay dos casos que resultan especialmente emblemáticos, que son Estados Unidos y Suiza. Y a ellos me voy a remitir. Y en estos casos creo que importan los contextos, los actores y los mecanismos. Entonces, también me gustaría detenerme un momento para hablar de una definición de mecanismos de democracia directa. En la mesa anterior se habló de sorteo, de jurados ciudadanos, de mecanismos de deliberación online, etc. En una definición más restringida y clásica de los mecanismos de democracia directa, hablamos de mecanismos que permiten tomar decisiones directamente en las urnas a los ciudadanos. Y ahí es importante diferenciar para hacer una clasificación y pensar en cuáles pueden ser los diseños mejores para la democracia contemporánea, quién los activa, para qué los activa y con qué consecuencias. Cuando hablamos de quién los activa, hay tres categorías básicas, que serían los mecanismos desde arriba, aquellos que se activan por el Poder Ejecutivo o por el Consejo Deliberante o por el Parlamento. Los obligatorios, que creo que es un mecanismo especialmente interesante a todo nivel de gobierno, que son aquellos que se activan por ley. Por ejemplo, se hace una reforma constitucional y obligatoriamente hay que ratificarla. Por ejemplo, se firma un acuerdo internacional que implica cesión de soberanía y hay que convocar un referéndum obligatoriamente para ratificarlo. Pero a nivel subnacional, en Suiza, a nivel de los cantones, existe, por ejemplo, otro tipo de referéndum obligatorio que refiere al gasto público. Se llama el referéndum financiero. A partir de un monto determinado de gasto, obligatoriamente hay que consultar a la ciudadanía, que son, creo, mecanismos sumamente interesantes para pensar los sistemas desde otras latitudes, el sistema político, ¿no? Porque finalmente la ciudadanía es la que con sus impuestos cubre esos gastos, la que se hace responsable de eso. Por lo tanto, son mecanismos bien importantes para mantener más aceitados los canales de comunicación. Y en tercer lugar están los mecanismos que activa la ciudadanía por recolección de firmas. Por supuesto, dentro de cada categoría podríamos abrir una ventana de otras opciones, porque aquí mismo, bueno, hace un momento Gala mencionaba que las iniciativas ciudadanas después pasan en Barcelona por decisión del Pleno. Entonces, en algún sentido sería más bien un mecanismo indirecto, porque hay recolección de firmas, pero la decisión final queda en manos de una autoridad, ¿no? Esto en el sistema subnacional de democracia directa en Estados Unidos y en Suiza no ocurre. Una iniciativa que cuente con el respaldo ciudadano
y cumpla con todos los requisitos, directamente será votada, sin pasar por el Pleno. En el caso de Suiza, a nivel federal, sí el Parlamento, por ejemplo, puede presentar una contrapropuesta a la iniciativa ciudadana. Y la comisión podría, digamos, la comisión ciudadana que presenta la iniciativa podría llegar a un acuerdo con el Parlamento y cancelar el voto porque ya se decide por vía parlamentaria. O podría no llegar a un acuerdo y finalmente hay una consulta en la que se puede votar por la iniciativa ciudadana, por la contrapropuesta parlamentaria. Hay veces en que hay incluso una tercera posibilidad negociada y por mantener el statu quo. O sea que también ahí hay una discusión sobre la binariedad de los mecanismos de democracia directa, esto sí o no. No, hay más posibilidades, se puede pensar en más posibilidades. E incluso hay mecanismos que a veces su regulación hace que el sistema funcione mejor solamente por estar regulados y existir la amenaza de que pueden ponerse en funcionamiento. Eso aplicaría, por ejemplo, para el referéndum derogatorio en Suiza. O sea, cuando se aprueba una ley, antes de que entre en vigor, hay 18 meses en los cuales la ciudadanía puede juntar firmas y derogar esa ley. Entonces eso hace también que los parlamentarios y parlamentarias exploren un poco más el territorio antes de promover una ley que saben que va a ser rechazada por la ciudadanía. O sea, parte de la intención aquí, someramente, es decir que hay muchas más posibilidades atrás de los mecanismos de democracia directa. Creo que en 2016, especialmente, cuando se rechazaron los acuerdos de paz en Colombia y cuando se votó por el Brexit, quedó una idea de que son binarios, polarizan, que conducen a la división y a la ingobernabilidad, que está, creo que, o bien interesada o bien mal informada, porque hay mucho más detrás de estos mecanismos y por eso insisto, y voy a volver sobre eso al final, cuando hablamos del futuro, cuando hablemos, o mi intención cuando hablemos del futuro no es tanto discutir si sí o no, sino qué mecanismos son mejores, qué mecanismos son peores. Entonces me gustaría ahora pasar, ¿a dónde tengo que apuntar ahí? No lo veo. Bueno, no importa, igual. Son unas poquitas imágenes, en realidad no hay texto, pero me pareció interesante ponerlas para complementar la presentación. Esta primera imagen es de Estados Unidos, la Convención de Filadelfia, en 1887. En este momento no se introducen mecanismos de democracia directa. No voy a profundizar mucho sobre las arduas discusiones que se dieron, pero sí me gustaría mucho resaltar que fueron acaloradas, entre 2 o 3 otros temas que se dieron, las discusiones en torno a introducir o no mecanismos de democracia directa. Alexander Hamilton, fue uno de los abanderados de no introducirlos a estos mecanismos. La revocatoria del mandato, el mecanismo que permite destituir autoridades electas, fue uno de los más acaloradamente discutidos, pero también otros tipos de referendos e iniciativas. Madison, como contrapartida, defendía un modelo mucho más descentralizado, que daba mucho más poder a las ciudades, no a los estados, como finalmente se configuró, y que incluía la revocatoria del mandato y otro tipo de mecanismos de democracia directa. Finalmente triunfó la postura de Hamilton con un sistema que no introdujo estos mecanismos, con el argumento principal de que iba a conducir a la ingobernabilidad. Una de las razones por las que escogí esta foto tiene que ver, también conecta con la mesa anterior y las ideas sobre el sorteo, ¿no? Y otras formas de innovación. Y acá me permito leer, los 55 delegados que redactaron la Constitución de los Estados Unidos eran todos varones, blancos y propietarios. Había 32 abogados, 11 comerciantes, 4 políticos, 2 militares, 2 doctores, 2 educadores, un inventor y un agricultor. Digamos, la representación descriptiva, ¿no? Aquella que muestra cuánto se parece el grupo de quienes toman las decisiones al grupo, a la sociedad que pretenden representar, sin duda no garantiza la representación sustantiva, o sea, que se legisle en función de todos. Pero también, sin duda, una mayor representación descriptiva
va a contribuir a que haya una mayor amplitud de intereses incluidos en la toma de decisiones. Yo creo que, digamos, no se va del tema, podría parecer que se va del tema de la democracia directa, pero yo creo que no se va, porque este grupo de gente de élite que toma unas decisiones, por supuesto, prefiere, por supuesto no, pero es comprensible que haya muchas más probabilidades de que prefieran mantener el poder en sus manos que abrirlos al grupo de los otros que no están ahí representados. Vale, esta es la imagen equivalente para Suiza, que, como verán, incluye más actores, ¿no? Acá hay de vuelta juristas, pero también hay agricultores, hay algún animal, hay militares, hay, digamos, una mayor representación. En el caso de Suiza es especialmente interesante y, bueno, por razones de tiempo me voy a limitar a hablar algunos de los elementos básicos, pero es interesante también para pensar cómo se da la difusión institucional, ¿no? Creo que este es en España, en Cataluña hoy, es un momento especialmente interesante en este sentido. Yo creo que hay cada vez que participo en alguna de estas actividades hay gente de País Vasco, de La Coruña, de Madrid, digamos, hay un momento de efervescencia donde también hay contacto con Europa, con América Latina, donde se está mirando qué se hace en otros lados y hay inspiración. Que eso no quiere decir copia, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, el caso de Suiza es especialmente relevante, decía, porque ha habido una larga discusión entre los historiadores suizos tratando de explicar de dónde viene este tan particular sistema, ¿no? Porque desde 1848, primera constitución de la Confederación, se introduce el referéndum, ya en esta primera constitución. Pero si se mira atrás, varios cantones, Ginebra, Berna, ya incluían estos mecanismos, o sea, cantones cuando eran unidades territoriales. Entonces hay, por un lado, la tradición comunal que venía desde el medioevo, y creo que instituciones de este tipo se pueden rastrear en toda Europa también, de voto en las comunidades, bueno, de asambleas más que de voto, deberíamos hablar de otras formas asamblearias de participación, que se van trasladando al Estado moderno de una forma muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos. Pero en Suiza pasa también que hay una invasión francesa. Entonces Napoleón está él como militar, digamos, durante 15 años ocupando estos territorios. Y lo primero que hace es aprobar una constitución que sigue el modelo francés, o sea, profundamente centralista en un país que todavía no era un país, pero tenía el germen del federalismo y la defensa de lo comunal. Entonces es en este diálogo entre un modelo francés que Suiza no acepta, pero del que toma algunos elementos, como los modernos mecanismos de democracia directa, que la Constitución francesa del 93 aprueba, pero nunca entran en vigor y no pasarán luego al sistema francés, pero sí entran en Suiza basados sobre un modelo comunal descentralizado, ¿no? Aquí abajo están las fotos de los cantones, las imágenes de las banderas de los cantones. No son todos, ahora son 26, pero realmente el país va creciendo como una confederación donde los cantones se van sumando a partir de acuerdos, ¿no? Entonces, en 1848 se aprueba este referéndum que de alguna manera es un mecanismo de contrapoder en manos de los cantones, porque ceden poder para que se forme el Estado central, pero se reservan el poder que está en este referéndum para aprobar por mayoría de los cantones cualquier reforma constitucional. Y eso se va a mantener a lo largo de los años y va a ir creciendo. En 1874 y 1891, el movimiento progresista va a introducir otros mecanismos, además del referéndum constitucional, las iniciativas ciudadanas, son las primeras, digamos, en aprobarse, y posteriormente en 1921 y 1977 más mecanismos para ratificar acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un sistema sumamente interesante que se traslada también al nivel subnacional. Entonces ahí también en los cantones y en los municipios hay un amplio espectro de mecanismos de democracia directa. Yo vivo en Suiza, vivo en una ciudad donde, por ejemplo, si se decide renovar uno de los tantos puentes que atraviesan el área, se hace una propuesta y si la ciudadanía piensa que el puente está bien y que es mejor gastar dinero en otra cosa, se hace una contrapropuesta y no hay puente. Y se decide sobre las escuelas y se decide sobre una serie de cuestiones más. Pero
Por supuesto, y ahí viene como otra de las cuestiones. Estos dos pósters son dos de los tantos que hubo en los tantos intentos de introducir el voto de la mujer en Suiza, que como muchas sabrán, fue el último país de Europa, justamente por su sistema de democracia directa, en introducir el voto femenino. Hubo un cantón que finalmente fue obligado por el Estado, porque todavía en 1980 se seguía resistiendo. Sí. Y fue obligado por el Estado, ¿no? O sea que ni siquiera lo aceptaron finalmente, ¿no? Acá básicamente lo que quiero decir al decir estas imágenes que concentran ideas, creo yo, es que la democracia directa, los mecanismos de democracia directa, como también las elecciones, para mí son las elecciones, por ejemplo, en democracia. Moralmente no veo que exista otra forma justificable, digamos, frente a esta discusión sobre el gobierno de los tecnócratas o de los que saben, de los que, bueno, creo que este es un contexto donde estoy casi segura de que la mayoría o quizá todos acordamos que no hay lugar a algo así. Por supuesto se necesita conocimiento, por supuesto el conocimiento técnico indispensable, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, digo, la democracia, las elecciones, son un mecanismo incuestionable, por lo menos para mí. Seguramente sí hay discusión con cómo complementarlo y otro tipo de mecanismos que podrían mejorarlo mucho, pero también una elección en toda regla puede derivar en la elección del presidente actual de Estados Unidos, digamos. Entonces, de lo que se trata es de regular buenas instituciones y de no olvidar que las instituciones reguladas no garantizan resultados. Entonces ahí también, digamos, no hay un punto de llegada, ¿no? En la sociedad, en la democracia, hay funcionamientos peores y mejores y hay una dinámica constante, ¿no? Y ahí es donde hay que dar, de alguna manera, una pelea por ideas, por regular los medios, las campañas, por acompañar todos esos procesos. Pero bueno, último punto de la historia, y creo que me queda tiempo, pero me estoy pasando con el pasado. ¿Cómo entran estos mecanismos a Estados Unidos? Y ahí, a nivel subnacional. Voy a pasar rápido sobre esto, pero a quien le interese le recomiendo también una lectura sobre el caso, porque realmente hay muchos paralelismos con la discusión que se está dando a nivel de ciudades en la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Empieza la discusión que se había, digamos, cerrado durante la Convención de Filadelfia, se vuelve a abrir a fines del siglo XIX y finalmente se abre con éxito a principios del siglo XX. Y son las ciudades contra la corrupción, contra campañas electorales que derivan en el triunfo de autoridades que luego hacen algo completamente diferente de lo que se había propuesto, lo que generan un gran movimiento ciudadano, el movimiento populista, la era progresista, que tiene una cartera de demandas muy amplias que tienen que ver con lo laboral, con el voto de la mujer, con la ampliación de muchos derechos y también con la introducción de iniciativas, referendos y revocatorias del mandato. Se introduce en 1903 en Los Ángeles y de ahí en más van pasando a todas las ciudades y estados de Estados Unidos hasta la actualidad, donde hay algunos lugares donde se activan con mucho más intensidad que en otros, pero están regulados en la mayoría de ellos, ¿no? También es un sistema federal que permite regular mecanismos de forma diversa. Entonces, dicho esto, no sé si se ve bien esta diapositiva, pero la intención no es entrar en detalles, sino pasar a hablar del presente, un poco del argumento que decía al principio. No se trata tanto de discutir si sí o no, sino de observar que efectivamente se están regulando más mecanismos de democracia directa en más lugares. Esta diapositiva reúne solamente el mecanismo de la revocatoria de mandato. No sé, son tantos los casos que por eso es imposible, digamos, que se lea bien. Pero por acá abajo empezamos desde 1845 con cantones suizos, o sea, los regulan antes de que exista la Constitución de la Confederación, antes de que exista el país y se mantienen posteriormente. Y de ahí salta a Estados Unidos, de ahí salta a algunas provincias argentinas y algún estado mexicano, y más o menos desde la caída del muro de Berlín se expande.
Y bueno, primero tenemos también países como Liechtenstein o Japón en 1947, durante la ocupación norteamericana, se introduce a nivel nacional, y desde los 90 decía un boom, donde hay más países del este que introducen la revocatoria del mandato, pero también Polonia, también lenders alemanes, también, o sea, está ahí, se están regulando cada vez en más lugares, están funcionando. Hay lugares donde se activan con mucha frecuencia, hay otros donde menos, pero eventualmente podrían empezar a activarse también, y esa es la discusión que habría que dar. ¿Por qué? Sobre esto no me detendré mucho, porque creo que ya en la mesa anterior, sobre todo Carola, habló un poco sobre el contexto. Lo que vemos es que hay... Por aquí hay una diapositiva, dos gráficas que hablan del descenso de la afiliación partidaria y de la desconfianza en las instituciones típicas de la democracia representativa. Hay muchos datos sobre esto y se habla mucho sobre eso. También, por supuesto, podríamos hablar de cambios también en este espectro, ¿no? Porque también hay nuevos partidos que han luego modificado ese descenso de la afiliación, hay nuevas formas de afiliación y movilización. Pero en cualquier caso lo que vemos es movimientos ciudadanos en Chile, 5 años pagando, 5 años estudiando, 15 pagando, el movimiento universitario desde 2011 hasta la actualidad, que ha logrado una reforma importante del sistema, aunque todavía no hay una satisfacción plena y las demandas continúan, pero realmente fue un caso especialmente interesante. En Argentina, en Ecuador, con el que se vayan todos, el 15M, que tanto se ha mencionado también por aquí, Yo soy 132, la primavera árabe. Podríamos hablar de una demanda extendida de instalar la democracia en el caso de los países árabes, o ampliarla, profundizarla o recuperarla, ¿no? La idea de la democracia secuestrada, que a mí personalmente no me gusta mucho, porque creo que presupone una idea de una democracia ideal que hay que recuperar, y yo creo que nunca existió tal cosa, ¿no? Hay mejores y peores modelos, pero siempre en movimiento y en disputa, como decía. Y aquí, bueno, esto lo dije, pero paso rápidamente. Por aquí, bueno, algunos de los símbolos que se han usado para hablar de forma negativa de la democracia directa, ¿no? Por un lado, el Brexit, por ejemplo, la emergencia de líderes populistas, como en Hungría, que salen con consignas xenófobas a utilizar este tipo de mecanismos. Y también el intento, y esta es una crítica clara de mi parte, de introducir instituciones que quizá para algunos tengan muy buena intención, como la Iniciativa Ciudadana Europea, por ejemplo, que tiene un diseño más o menos apropiado en términos de qué tipo de representatividad se exige en la reunión de firmas para poder presentar una iniciativa a nivel europeo, pero luego el hecho de que no sean vinculantes hace que realmente tengan muy pocos efectos, ¿no? Y los estudios, por ejemplo, de la iniciativa directa que hemos hecho, Oreste Suárez Antón ha trabajado mucho sobre el tema. O sea, la iniciativa indirecta es aquella que, a partir de la reunión de firmas, permite a un grupo de ciudadanos presentar una propuesta de ley al Parlamento. Está regulada en muchos países de Europa y en muchos países de América Latina, y lo que vemos es que, con contadas excepciones, acaban en un cajón del Parlamento. Entonces, el discurso de muchos son mecanismos menos disruptivos porque permiten que el Parlamento intervenga, pero en la práctica lo que vemos es que el Parlamento lo guarda en una caja, ¿no? Esto pasa tanto a nivel europeo. Las críticas se han redoblado en los últimos años, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio que finalmente se cargó Trump. Pero entonces son como parches simbólicos, ¿no? La idea es que hay que pensar en mecanismos que realmente puedan tener un efecto y puedan complementar a las instituciones representativas, pero que a su vez, si las instituciones representativas no se abren lo suficiente para ser complementadas, puedan pasar directamente a las urnas y abrir el juego de otra manera. Entonces, dicho eso, quisiera hablar del futuro con algunas ideas que quisiera dejar sobre la mesa, que son, como decía, hay mejores y peores diseños institucionales, pero no garantías de que el uso dado a estos mecanismos vaya a derivar en el resultado esperado. Pero, por supuesto, también yo creo que es bueno que hablemos mucho de la ciudadanía,
pero también es bueno que no perdamos de vista que la ciudadanía es diversa y múltiple, ¿no? Entonces, se trata de llegar a buenos diseños institucionales que permitan esa expresión, pero hay que aceptar también desde un principio que los resultados pueden ser contrarios a los que espere, por ejemplo, el grupo promotor, ¿no? Normas y prácticas. Si no hay garantías, de poco podrán servir. Esto más bien es en diálogo con la experiencia latinoamericana, ¿no? Donde el nuevo constitucionalismo ha resaltado la regulación de innumerables mecanismos de participación en los últimos años, pero a menudo hay trabas ad hoc que impiden que esos mecanismos se activen. Entonces, las normas, muy buenos diseños institucionales, si no hay realmente garantías de que se cumpla la ley y que finalmente se pueda votar, por ejemplo, también de poco servirán. La cuestión de la incertidumbre, ¿añaden incertidumbre? Sí, añaden incertidumbre. Pero yo creo que eso es parte de vuelta como de la cuestión moral de fondo de defensa de la democracia, ¿no? La semana pasada Argentina pidió un préstamo al FMI y el FMI hizo una serie de declaraciones en la región diciendo que 2018 es un año electoral en la región y eso va a disminuir la expectativa de crecimiento económico y introduce una gran incertidumbre. Y en el discurso, en las palabras que utilizaban, se veía como una especie de crítica a que haya un año electoral, ¿no? Es como, bueno, sí, la incertidumbre es parte del juego democrático y hay que convivir con ella, pero es que no hay otra alternativa, para mí, moralmente justificable. Otra cuestión, participación, mecanismos de participación y partidos políticos. De vuelta ahí, mirando la experiencia latinoamericana y qué se puede aprender de ella. A menudo las campañas electorales están cargadas de parte de los partidos progresistas de la intención de promover unas instituciones muy progresistas, pero luego cuando se llega al poder y se concentra en espacios de poder no se quiere correr el riesgo de perder digamos, esta incertidumbre de que los resultados sean adversos. Por eso es tan importante la regulación de instituciones, ¿no? Yo me hago grande y cuando era más chica pensaba que los cambios radicales iban por otro lado y la experiencia latinoamericana reciente creo que nos muestra que a veces es mejor tener buenas instituciones que permitan hacer cambios, pero que también impidan de repente concentración excesiva del poder en algunas pocas manos. Y a partir de ahí, como decía, pensar también en todos los otros factores que intervienen, ¿no? Esta idea de que una iniciativa ciudadana, bueno, puede ser disruptiva y va a ser un descontrol, bueno, no es así. No es fácil juntar firmas, no es fácil pasar por todo un proceso semejante. Hay meses de hacerlo, hay un control de constitucionalidad y a partir de ahí hay una campaña y todos pueden hablar en esta campaña. Entonces, no hay para nada esta idea de que la ciudadanía vota y las masas que aterran a algunos, no hay nada como eso y la mayoría de los estudios de formación de la opinión pública indican que el voto también se decide en función de preferencias partidarias, de las élites que representan al grupo, que son los partidos, pero también son las organizaciones sociales, son los medios de comunicación, etc. Entonces no hay nada como, digamos, una bomba de democracia directa cayendo para romper el sistema, sino unas instituciones que realmente, bien pensadas y bien diseñadas, podrían contribuir a fortalecer la democracia y que creo se vienen y son indispensables, por lo tanto hay que dar esa discusión. Y termino porque se me acabó el tiempo. Vale, a ver, sí. Bueno, muchas gracias, Janina, por esta exposición. Creo que ha sido muy clarividente. Me quedo con el tema de la incertidumbre, ¿no? Que muchas veces tampoco vemos la incertidumbre que pasa dentro de la institución, porque es verdad que también ocurre, ¿no? O sea, no solo pasa dentro de la ciudadanía, sino que también hay un pacto entre grupos municipales y hay unas lógicas institucionales políticas que son bastante inciertas en muchos casos, ¿no? Y que pues muy a menudo esto tampoco se visualiza. Bueno, yo no sé si, Pablo, no nos dejas hacer unas preguntas. Con café las preguntas saben mejor. Con café las preguntas, me sabe mal. Bueno, como tenemos la siguiente mesa y tenemos, como sabéis, la presencia de Manuel Castells y Ada Colau, pues sí que queríamos ser puntuales por temas de agendas. Entonces haremos las preguntas con el café,
Yo solo anunciar que justamente estamos organizando unas jornadas sobre democràcia directa local que se llaman Consultas Ciudadanas, Democracia Sense Intermediació, que tendrá lugar aquí el 18 de junio en esta misma sala y que traeremos a casos de ciudades que han llevado a cabo consultas ciudadanas, ¿no? Y que, pues un poco os invitamos a seguir compartiendo este debate. Muchas gracias.